Muchas gracias, hermanos. Vamos a ir al Salmo 85, Salmo 85, versículo 8. Es bueno que tengas donde apuntar, donde anotar. Quizás alguna palabra salte ahí de pronto, que sea para ti especialmente. Es bueno atesorar la palabra del Señor. Salmo 85, 8. Es una elección de vida que hizo el salmista y que podríamos nosotros también y deberíamos también nosotros hacer. Quiero predicarte bajo el tema el efecto tomatis. El efecto tomatis. No tiene nada que ver con la tostada andaluza de aceite con tomate, ¿vale? Es el apellido de un médico, un otorrinolaringólogo francés. Y veréis por qué el sermón se llama así. Pero primero vamos a leer la palabra, ¿vale? Salmo 85, 8, ¿lo tienen todos? Amén. Dice el salmista: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Como la fe viene por el oír la palabra de Dios, repetimos otra vez la lectura. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Alfred Tomatis fue un otorrinolaringólogo francés que descubrió que algunos tenores de su tiempo se estaban quedando sin esa voz propia que antes tenían, sin esa fuerza en la voz que antes tenían, y no necesariamente porque, como algunos pensaban, habían perdido la habilidad de cantar. Hasta el momento cuando un tenor, imagínate, un tenor puede cantar a un nivel de decibeles, el mismo nivel de decibeles que produce un jet cuando arranca. Imagínate la potencia de la voz de un tenor en todo su esplendor. Y la opinión común era que si un tenor con el tiempo iba perdiendo la voz, era precisamente porque sus cuerdas vocales se iban degenerando, iban perdiendo habilidad y por eso perdían la potencia de voz. Pero Alfred Tomatis descubrió que no era así. Descubrió y demostró científicamente que los tenores que con el tiempo iban perdiendo la voz era porque se quedaban sordos. Iban oyendo menos porque se quedaban sordos por su propia voz. Escuchaban tanto su propia voz a tal potencia y a tal nivel de decibeles que iban perdiendo la audición. Y él demostró que uno solamente puede reproducir la voz que oye. Por eso una persona sorda es muda. No es que no puede hablar, es que no tiene una referencia de voz para reproducir. Así que él demostró que lo que pasaba con aquellos tenores no era que estaban perdiendo la voz, sino que estaban perdiendo la capacidad de oír porque se escuchaban demasiado a sí mismos. Así que creó la fonoterapia y con una serie de ejercicios ayudó a esos tenores, todavía se usan hoy, ayudó a esos tenores a recuperar su audición y por tanto, recuperando su audición, recuperaron su voz. Obviamente uso este ejemplo para traernos pensamiento, ¿no? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz suena más dentro de nuestra cabeza? Porque está demostrado que solo podemos emitir los sonidos armónicos que antes podemos escuchar. ¿Qué lenguaje estamos hablando? Si nos estamos escuchando a nosotros mismos, hablaremos lo que viene de nuestros propios pensamientos. ¿Qué voz estamos reproduciendo? ¿Qué voz está sonando en nuestra cabeza? ¿Más fuerte que ninguna otra voz? Pues eso decidirá el lenguaje que tú hables, las actitudes que tú tengas, los pensamientos que tú tengas, incluso la conducta que tú tengas. David tenía su propio programa de fonoterapia. Cientos de años antes que Alfred Tomatis existiera, David escribió: yo escucharé lo que tiene que decir el Señor.
Yo he elegido escuchar la voz de Dios. Y dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dice, para que no se vuelvan a la locura. O sea, la posibilidad de la locura, la posibilidad de cometer errores, la posibilidad de errar el blanco está ahí delante de nosotros. Y lo único que nos va a ayudar a no hacerlo es escuchar la voz adecuada. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando lo que tiene Dios para decirnos? ¿Estamos escuchando el latido del corazón de Dios? ¿Qué voz suena dentro de nuestra cabeza? Existe la tragedia y la posibilidad de quedarnos sordos por escucharnos demasiado. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Y mientras más me escucho a mí mismo, menos puedo escuchar la voz de Dios. Comprendo que una iglesia es del tamaño de su obediencia y que un cristiano es de la estatura de su obediencia también. Necesitamos, hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, bombardeados por todas partes, escuchar la voz de Dios. Leí recientemente que recibimos 5.000 mensajes al día, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de los carteles. Usted va rumbo a Valencia y ¿cuántos carteles usted ve? Aunque usted no quiera, no sé si a ti te pasa que dicen, no voy a leer los carteles, no voy a leer los carteles, no voy a leer los carteles, y lees los carteles. ¿Has podido evitarlo? Yo no he podido. Ron Habana Club, hasta la Habana Club de Cuba, hay un anuncio allí cuando estás entrando a Valencia. Yo no quiero ron, no quiero nada de eso, pero ahí tienes el mensaje, un mensaje por allá, un perfume por acá. Estamos bombardeados con voces que están compitiendo con la voz de Dios. 5.000 voces, 5.000 frases al menos al día, 5.000 mensajes al día. Enciendes la televisión, voz de hombre. Tomas un periódico, voz de hombre. Vas por la calle, publicidad, voz de hombre. Muchas voces que nos están dejando sordos. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Necesitamos usar nuestros oídos para escuchar la voz adecuada. Como Martín Lutero, creo que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que aniden en ella. Tenemos que lidiar con esto, es una realidad. No podemos ahora hacer campaña para abolir las vallas publicitarias. Estoy convencido de que a eso no nos llamó el Señor, ¿vale? Pero sí puedo ser dueño de mi propio corazón y dueño de mi propia mente y dueño de mis oídos. Y sí puedo elegir escuchar a Dios. Puedo elegirlo. Y aunque hayan 5.000 voces hablándome, yo elijo escuchar la voz de Dios. El otro día en la reunión de los padres nos hicieron un ejercicio muy simpático y es que nos taparon los ojos a los papás. Y bueno, imagínate, habían 20 y tantos niños allí y el juego consistía en que con los ojos vendados, sin saber dónde estaban nuestros hijos iban a decir papá, papá, papá. Pero imagínate 25 niños diciendo papá. Y el truco estaba en encontrar, el que encontraba más rápido, ¿no? Ganaba, ¿no? ¿Sabe qué? No todos ganamos, pero todos encontramos a nuestros hijos. Porque en medio de la bulla, en medio del ruido, en medio de la gritería, en medio de tantas voces, todos los papás sabíamos cuál era la voz de nuestro hijo. Hermano, en medio de tanto ruido, en medio de tanta varaunda, que sepamos escuchar la voz de Dios. ¿Va a haber ruido? Te lo profetizo. No puedes decir, Señor, quita el ruido del mundo, quita lo que compite para escuchar la voz que viene de ti, Señor. No podemos orar así. Tenemos que orar, Señor, ayúdanos en medio de todo a escucharte a ti. Ayúdanos en medio de todo a tener oídos que te escuchen. Lo que tú oyes te puede ayudar o te puede dañar. Lo primero que he entendido es que para escuchar la voz de Dios tengo que hacer silencio. Una de las cosas más difíciles para un español, ¿para qué? Y para un hispanoamericano en sentido general. Hacer silencio. Nos encanta hablar, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén? Diga amén. Nos encanta hablar. Nos encanta hablar.
está también el estereotipo de que la mujer hispanoamericana habla el doble, ¿no?, que los hombres, dicen. Pero es porque tienen que repetirnos 2 veces las cosas. Es por eso que hablan. No es porque hablan más, sino porque no escuchamos lo suficiente. Nos encanta hablar, pero Santiago dijo que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Necesitamos escuchar más de lo que hablamos, porque la proporcionalidad debe ser esa si queremos vivir una vida en sabiduría. A veces nos cuesta ver cómo la nueva generación a veces quizás tiene que aprender esto, pero también decimos, porque a veces decimos la nueva generación, pero ¿y qué tal nosotros? La nueva generación es la herencia, o tiene la herencia que nosotros le dejemos también. Necesitamos aprender a escuchar, y creo que legarle el ejemplo a la generación que viene, ese ejemplo de aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Decía Calderón de la Barca, si rey fuera, instituyera cátedras para aprender a callar. Eso lo dijo un poeta y escritor español. Si rey fuera, instituyera cátedras para enseñar a callar. Necesitamos aprender a hacer silencio. De hecho, yo no sé si usted leyendo los Salmos ha visto una frase, una palabra que sale bastante frecuentemente en los Salmos y dice Selah. ¿Ha leído eso? Y usted, bueno, pues a lo mejor ha buscado el diccionario y si no ha pasado, dice, pues si no lo dice aquí, pues no será tan importante, ¿no?, la traducción. Pero Selah significa silencio. En muchos salmos, en la composición musical de los salmos, había un periodo en que se pedía que todos callaran, los músicos y los cantores. Se hacía un momento de silencio, silencio. Y ese silencio es un oxímoron, ¿vale? Un oxímoron es algo que parece contradictorio, pero que no lo es en realidad. Por ejemplo, el sonido del silencio. Se habla del sonido del silencio, como si es silencio no hay sonido, es un oxímoron. Y muchas veces en nuestra relación con Dios necesitamos esos oxímoros donde Dios nos habla en el silencio. El silencio tiene una voz que Dios quiere hablarnos a nosotros, pero tenemos que hacer silencio. En Job 33:1 seguramente ha leído este pasaje, pero Job estaba hablando hoy. Job se le daba algo bien hablar. Habló de muchas cosas, hasta que Dios le dijo: escucha, Job, y óyeme, punto y coma, calla y yo hablaré. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Y después que habla Dios, Job dice: me arrepiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando escuchamos la voz de Dios, incluso el drama más trágico de nuestra vida empieza a tener sentido. Porque hasta ese momento Job no entendía lo que le estaba pasando. He sido justo, he sido íntegro, he guardado tu ley, he temido tu nombre. ¿Por qué me pasa esto? No entendía, tenía sus quejas. Dios no le reprocha, ¿vale?, sus quejas. Dios no le condena por tener quejas. Dios le da perspectiva. Me encanta el Señor. El Señor no te condena, no viene con el látigo. ¡Wow! ¿Cómo piensas eso? ¿Cómo se te ocurre? Dios viene y te da una visión correcta. Así que le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía todas las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Y entonces le da perspectiva. Tú no tienes capacidad para comprender muchas cosas, Job, pero yo estoy aquí. Y yo soy tu Dios. Y Job entonces hizo algo que no había hecho antes: oró por sus amigos. Y cuando oró por sus amigos fue sanado. La voz de Dios le da orden a tus pensamientos. La voz de Dios le da orden a tu vida. La voz de Dios le da orden a tus pasos. Necesitamos callar delante de Dios. No solamente venir delante de la presencia del Señor para orar pidiendo cosas. Qué bueno es tener tiempos de oración donde digamos: Señor, quiero escucharte. Donde nos quedemos quietos, no solamente leyendo la Escritura, porque primeramente, por supuesto, es a través de la palabra que nos habla Dios, pero Dios habla al corazón también. Todo el proyecto de transformación o de reedificación de los muros de Jerusalén fue una palabra que vino al corazón de Nehemías. Si usted lee el libro de Nehemías, dice: y sentí en mi corazón, y sentí en mi corazón, y lo dice en 3 ocasiones, sintió en su corazón, y es una palabra de Dios. Dios produce, dice, tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Dios habla a través de sentires. No hay nada malo, ¿sabe? Claro que la palabra profética más segura es la Escritura, pero Dios habla a través de sentires también, que nunca se van a contradecir con las Escrituras. Dios habla a través de
pensamientos que pone en tu corazón. A veces Dios habla a través de un rostro que te pone, de una persona para orar por ella. Es que es tan asombroso lo que Dios hace cuando estamos listos para escucharlo. Para escuchar hay que hacer, ¿qué cosa? Silencio. Si los dos estamos hablando, ninguno nos escuchamos, ¿a qué no? Si los dos estamos tratando de tener el protagonismo de una conversación, al final no nos podemos escuchar ninguno. Pero si uno calla y el otro habla, entonces se puede dar el diálogo y se puede escuchar. Necesitamos hacer silencio. Eso hay que aprenderlo, eso hay que interiorizarlo. Hacer silencio. No sé si ha oído la historia del hombre que fue a un monasterio y tenía que hacer voto de silencio y podía hablar solamente una vez al año. Así que pasa un año, está en silencio el hombre y va a donde está su mentor espiritual. El mentor espiritual le dice, ya puedes hablar tu frase, una frase nada más que podía hablar. Y dice, cama dura. Y ya hasta el año que viene no podía hablar, ¿vale? Entonces en silencio, hasta el próximo año. Su mentor espiritual le dice, ya ha pasado otro año, puede hablar, comida mala. Bien. Otro año de silencio. Al tercer año de silencio, el hombre viene y dice, me voy. Y le dice el mentor espiritual, claro, si no has parado de quejarte desde que llegaste aquí. Necesitamos hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Lo que tú oyes puede afectar tu estado de ánimo. Elige bien qué vas a escuchar. Rafa, imagínate que ahora venga y te diga, Rafa, no sé si te enteraste, pero ganaste la lotería. Yo sé que ustedes no juegan a la lotería, pero ni Rafa tampoco. Es un ejemplo. Recuerdo que estaba yo en la iglesia de Huelva. Llevaba 3-4 años en España. En bicicleta, andaba por todas partes, nunca en bicicleta, a pie, como sea. Y vinieron unos hermanos a visitarnos y predicaron, y después de predicar dice, pastor, pase aquí, y me enseñó una llave de un coche y dice, mira, el Señor nos dijo que le regaláramos un coche, y me regalaron un coche, de pronto de no tener coche a tener coche. ¡Qué alegría! Me hice foto en mi coche, me hice selfie en el coche, un Renault Clio chiquitito que no le cabía ni la menor duda, pero ahí estábamos, Lady, Natalie, Emily y yo, así éramos 4, así que todavía cabíamos ahí. ¡Qué alegría! Me cambió una frase, una palabra. Por el contrario, te dicen, oye, ¿te enteraste? Y te dan una mala noticia. ¿Cómo te pone el corazón? Lo que oímos determina nuestras emociones. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos eligiendo escuchar? Necesitamos escuchar la buena palabra de Dios. Necesitamos escuchar a gente que nos hable buenas cosas también. A gente positiva. ¿Se ha encontrado gente que son negativas? Aquí en esta iglesia no hay, pero por ahí, ¿sabes? Gente que se activan cuando empiezas a hablar de problemas. Hay gente que no hablan, pero tú le hablas de un problema y le sale toda la locuacidad. Sí, hay que ver, ya hay que ver, ¿sabes? Gente que tú le dices, mira, me ha salido, ¿sabes? Me ha salido un granito aquí, y te dice, mi tía se murió de eso. Entonces tú dices, wow. ¿Sabes? ¿Cómo te cae eso? Te arruina la vida. Necesitamos escuchar buenas palabras, es importante. El poder de la vida y la muerte están en las palabras. Necesitamos escuchar palabra buena. Por eso dice la Biblia que la palabra y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Uno escucha una palabra de Dios y te asienta también. Escucha palabra de Dios, escucha voz de Dios, escucha lo que Dios tiene para decirte, pero también relaciónate con gente que va a hablarte buenas cosas, que va a hablarte bendición, que va a hablarte pues en positivo. Eso no quiere decir que ignoramos lo que pasa en el mundo, pero lo vemos de los ojos de Dios y del corazón de Dios. Número 3, lo que oyes condiciona tus actitudes. No sé si ha oído la historia del ladrón de hachas. Pues este era un hombre que de pronto su hacha se le pierde y sospecha, una voz en su cabeza le dice, tu vecino te la robó.
Así que dice que de pronto ve al vecino que sale al patio y el vecino lo saludó y dice este hombre, me saludó como un ladrón de hachas. Y dice que después el vecino se fue al trabajo y subió a su coche. Dice, se subió al coche como lo haría un ladrón de hachas. Y dice que regresó en la tarde con su esposa, con sus hijos, que los traía del colegio. Y dice, caminaba junto a su familia como camina un ladrón de hachas. Y así estuvo toda una semana. Y todo lo que hacía el hombre era especialmente condicionante, ¿no? Todo lo hace como un ladrón de hachas. Todo me verifica que es un ladrón de hachas. Hasta que encontró su hacha en el cobertizo, en un lugar donde no había buscado. Y de pronto ya el hombre no miraba como un ladrón de hachas, no hablaba como un ladrón de hachas y no caminaba con su familia como un ladrón de hachas. La voz en su cabeza condicionó incluso su trato con los demás. No sé, pero yo he visto cristianos que están muy enfadados. Yo digo, ¿por qué está enfadado? ¿Por qué? Si la vida cristiana es gozo. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Están enfadados porque la voz en su cabeza que oyen es de enfado. Y le están prestando oído a la voz en su cabeza de enfado. ¿O hay cristianos amargados, sí o no? Hay cristianos amargados que tienen úlcera y todo, pobrecito. Si son dignos de lástima. Pero, ¿por qué? Porque la voz en su cabeza es en negativo. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que hay virtud, si hay algo que es bueno, si hay algo que realmente es loable, piensen en eso. En otras palabras, escuchen voces buenas. Porque modifica tu actitud, transforma tu actitud, cambia tu actitud. ¿Ha oído la historia del hombre del gato? Hoy me he venido arriba con las historias. No del gato miau miau, el gato de subir la rueda del coche. Este es un hombre que se le rompe pues se le pincha la goma, pero no puso gato, no tenía el gato en el coche. Así que ve a lo lejos así una luz, no había casas muy cerca, pero dice, ay, pues allá hay una casa, a ver si tiene un gato, ¿no? Y mientras iba caminando, decía, pero ¿quién le va a prestar un gato a un desconocido? ¿No? Y empezó a él hablarse a sí mismo. Así que siguió caminando y dice, lo más probable es que estoy caminando por gusto porque me va a decir que no. Y siguió caminando y seguía pensando, ¿quién me manda a mí a ir hasta allá? Estoy seguro que me va a decir que no. Nadie va a prestarle un gato a alguien que no conoce. Pensará que soy un ladrón. Pensará que me estoy aprovechando de él. Incluso igual no tiene un gato. Así que cuando llegó, aún así llegó hasta la casa, tocó la puerta, le abrió un amable hombre. Y este le respondió, le dijo, no me prestes nada, ¿vale? No me prestes nada. Ni siquiera se lo había pedido, ya tenía una respuesta en su cabeza. Lo que oyes condiciona tus actitudes. ¿Cómo están tus actitudes? Un minuto de ejercicio espiritual, revísate. ¿Cómo están tus actitudes? ¿Saltas a la primera? ¿Te incomodas a la primera? Venía en el tren de Córdoba y un señor mayor, puso su móvil las noticias. Está un poquito alto, ¿verdad? Vino una señora desde la parte delante del vagón. Le dijo, baje eso que me molesta. Lo puso a un anciano. Sentí compasión de ella, porque se pueden decir las cosas, pero de muchas maneras diferentes. Ya esa mujer traía el enojo de muchas voces de enojo que le había hablado en la cabeza. Los cristianos, el pueblo de Dios, tenemos que destacarnos por un hablar bueno, por una actitud buena. Le decía, leí hoy esta mañana, hablando de ese pasaje donde dice que vuestra amabilidad sea manifiesta a todos. Cuando uno oye la voz amable de Dios, cuando uno oye el latido tierno y sensible del corazón de Dios, uno tiene, por supuesto, que trasladar eso a los demás. ¿Qué actitudes estamos teniendo? Porque si nuestras actitudes son actitudes de temor, es porque estamos oyendo voces de temor. Si nuestras actitudes, la primera actitud es una actitud de ansiedad, es porque estamos oyendo voz de ansiedad. ¿Qué voces estamos escuchando? Porque las voces que estemos escuchando determinan nuestro grado de actitud. Es importante que no nos quedemos sordos con las voces que nos están hablando cosas que no son para la gloria de Dios. Lo que oyes determina tus palabras. ¿Está notando? Lo que oyes determina tus palabras. Yo recuerdo que era un jovencito predicador
Y terminé de predicar en la iglesia y mi pastor me dijo: mira, me ha gustado mucho la predicación, pero no se dice habemos. ¿Cómo? La palabra, el verbo habemos no existe, me dijo mi pastor. Porque yo había dicho, habemos muchos aquí en la iglesia. Y el pastor me dijo, habemos no existe, la conjugación del verbo haber, habemos no existe. Se dice somos, no se dice habemos. Pero yo había oído toda mi vida habemos. Mi pastor, que era un doctor en medicina, un hombre de mucha formación y preparación, me dijo, pues ya no digas más habemos, a partir de ahora esa conjugación del verbo no es correcto, di somos. Ese día aprendí que no se dice habemos, se dice somos. Lo que yo había oído condicionaba mi hablar. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no sea parte de él. Porque lo que el niño oye es lo que el niño va a hablar. ¿Amén o ay? Por cierto, no se dice agujero, se dice agujero. Y no se dice aiga, no existe. Se dice haya. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No diga aiga, ni diga agujero. Diga haya y agujero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero no pasa nada, porque la voz de la verdad silencia la voz de la mentira. Tenemos que escuchar la voz de la verdad, porque la voz de la verdad silencia la voz de la mentira. ¿Sabe cómo se le enseña a un banquero a detectar los billetes falsos? Yo pensé por un tiempo que era enseñándole los billetes falsos, pero no, es enseñándole a detectar los billetes verdaderos. Cuando uno sabe, nosotros no nos enteramos, uno puede dar un billete y no nos enteramos, pero el que sabe cómo es un billete verdadero, sabe cómo es un billete falso, directamente, porque lo que no es verdadero es falso. Necesitamos escuchar la voz de verdad de Dios, porque cuando usted conoce la voz de verdad de Dios, usted va a detectar la voz falsa. Porque va a venir el enemigo y te va a poner voces, ¿sí o no? Usted acusa al diablo de malo, de sinvergüenza, de todo lo que quiera, pero trabaja. No diga que no es trabajador. Hasta Jesús dijo que el diablo estaba trabajando. Mata, hurta y destruye. Se le da bien además. Satanás va a traer voces a través de las circunstancias, a través de incluso de tu propia mente. Pero cuando tú tienes la voz de Dios, tú dices, sí, pero esto no lo acepto, no lo recibo, me quedo con la voz de la verdad. No voy a dejar que mis palabras sean transformadas, ni cambiadas, ni canjeadas por una voz equivocada. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno habla, ¿hable qué? Conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. También dice que todas nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. O sea, tienen que tener sabor. Nuestras palabras tienen que tener un sabor de vida. Un sabor de vida. ¿Usted se le ha olvidado alguna vez echarle sal a la paella? Por mucho conejo, por mucho pollo que tenga, por mucha albóndiga, ¿no sabe a qué? A nada. Pero cuando usted le echa sal, ¡ay, Padre! Bendito sea el nombre del Señor. En el cielo habrá paella, no os preocupéis. Y tendrá sal. Así que los hipertensos y todo, no os preocupéis, ya podréis comer sal con cuerpo glorificado, ya está, sin problema. Nuestras palabras tienen que reproducir las palabras del Señor. Lo que tú oyes influye en tu fe. ¿Sí? ¿En serio? Lo que tú oyes influye en tu fe. Por eso dice Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La radio, los deportes, el oír la palabra. Dime de qué tamaño es tu fe y te diré entonces cuando escuchas la palabra. Escucha la palabra. Necesitamos escuchar la palabra, prestar oídos a la palabra, poner en práctica la palabra. Jesús dijo, el que oye mi palabra en el sermón del monte, el sermón más importante, podría decir de Jesús, al menos el más largo también que tenemos registrado en la Biblia, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron vientos y vinieron tempestades y su casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba consolidado. Su fundamento era la palabra, escuchaba la palabra. Necesitamos escuchar lo que tenemos que escuchar. Hay algo que mis hijos hacen, no sé si los vuestros también lo hicieron, creo que sí, que todos, lo hicimos nosotros de pequeños.
cuando otros niños nos decían algo que no nos gustaba, ¿qué hacíamos? La. ¿Sí o no? Me encantan los niños. Hay más sabiduría en un niño que en un libro de autoayuda, ¿eh? Me encanta. O sea, no te quiero escuchar y ya está. Y el otro niño quiere hablar más alto, ¿no? Porque esto es una competencia. Y ahí va el otro. Y grita más. Entonces yo grito más. Pura sabiduría. A ver, no os pongáis a hacer eso aquí. Es el principio lo que tenemos que aprender. El principio de desoír sencillamente lo que no nos interesa oír. Elegimos no oír. Me tapo los oídos a palabras que no sean beneficiosas. Me tapo los oídos a palabras que no sean de fe. Alguien dijo, dale de comer a tu fe para que tus dudas se mueran de hambre. Si uno se alimenta con la palabra, uno estará saciado. Sus dudas morirán de hambre. Hace poco un estudiante me escribía del seminario y me decía, profesor, tengo una duda. Le escribía en broma, reprende todo espíritu de duda. Tengo una inquietud mejor. Muchas veces gobierna en nuestros corazones el desasosiego, porque oímos palabras que no son palabras de fe. Pero cuando uno oye palabras de fe, cuando uno oye palabra de Dios, uno se siente invencible, ¿a que sí? Uno se siente que venga lo que venga, no pasa nada. Abre la nevera, puro hielo que refracta la luz del sol, no pasa nada, Dios va a proveer. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que tienen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabes? Y tú ves el enemigo ahí poniéndote pensamientos, Lucas 10:19, y haréis serpientes, escorpiones, sobre todo poder del enemigo y nada me dañará. El jefe en el trabajo que te hace la vida imposible, mira, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Escudo de Jehová alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Te viene la suegra a visitar, echaréis fuera serpientes. No, esa no. Hermanos míos, que la palabra del Señor more en vuestros corazones, dice la palabra, en abundancia. Lo que tú oyes influye en tu fe. Lo que tú oyes también te hace responsable de hacer algo al respecto. Si oyes de una necesidad, decía Santiago, si ves a tu hermano y oyes que no tiene que ponerse o padece necesidad, dice, no le digas ve paz, haz algo. Si oyes de una necesidad, haz algo. No te quedes impasible, que lo haga otro. Si oyes algo, eso te hace responsable. Uno lee ir por todo el mundo y predicar el evangelio en el mismo momento en que ya tú lo lees, ya tú eres responsable. No es la gran sugerencia, es la gran comisión. No es la gran sugerencia, es la gran comisión. En el momento en que tú lees, amaos los unos a los otros como yo os he amado, o sea, ¿qué nivel de amor ese? Yo soy responsable de actuar en consonancia a eso que he oído, porque lo que oigo me hace responsable. Amén. Ciertamente, no siempre lo que oímos va de acuerdo con lo que hacemos. Y esto tiene que habernos pasado a todos. Vamos por el parque, vemos un banco, parece que está recién pintado, tiene un cartel además que dice no sentarse, no tocar, pinta. ¿Qué usted va a hacer? ¿Por qué? Somos así. ¿Sabes? Hasta que no lo toque no me puedo ir a casa. ¿Sabes? El banco te mira, tú miras al banco. Igual el cartel lleva días ahí, hay que quitarlo, ¿no? Uno se empieza a dar, ¿no? Psicoterapia, ¿no? Y dice, igual se le olvidó el que pintó y eso, nadie se está sentando porque está seco y no lo han quitado. Y tocas y dice el dedo verde, ¿no? Y andas con el dedo verde por ahí. Lo que Dios te dice que no, es que no. Dice, no traspases el lindero antiguo, dice la Escritura, no sea que la serpiente te muerda. Eso lo dice los proverbios. Cuidado, no traspases el vallado, no sea que la serpiente te muerda. Si Dios dice que no, que no. Ya está. Y si Dios dice que sí, que sí. Sí, a lo que Dios dice que no, dile no. Porque lo que Dios dice te hace responsable cuando tú lo escuchas. Una vez que lo escuchas, si no lo sabes, no eres responsable. Pero una vez que lo sabes, eres responsable. Hoy vi un hermano, no voy a decir cuál, que vio un papel en el suelo, un plástico en el suelo, iba a subir al púlpito y le pasó por al lado y lo vio y viró para atrás, lo cogió y lo quitó. Eso me bendijo como si me hubieran dado un sermón. Vio una necesidad
Iba al púlpito, iba a hacer algo acá, pero vio un papel, vio un plástico en el suelo y lo recoge. Hermano, si todos actuamos así, cambiamos el mundo. Si todos actuamos así, cambiamos el mundo. Si veo un hermano que tiene necesidad y yo puedo suplir para su necesidad y lo hago, vamos a cambiar esa situación. Si yo veo una iglesia hermana que le hace falta ayuda y puedo dársela, es mi responsabilidad dársela. Dios nos habla a través de las necesidades. ¿Se acuerda la visión de Pablo del varón macedonio? Dice que el varón macedonio que se le aparece le dice: pasa acá y ayúdanos. Y eso está bueno, pero más bueno está lo que dice después Lucas, que Pablo hizo. Dice: y enseguida nos fuimos a Macedonia. Enseguida. Porque a veces escuchamos la voz de Dios, pero demoramos la obediencia a la voz de Dios. Hay gente que yo escucho: llevo 10 años que estoy orando, Dios está tratando conmigo hace 10 años. 10 años. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ilumínalo o elimínalo, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que estar tratando 10 años con nosotros para algo? ¿Por qué no actuamos inmediatamente? Si Dios te habla y te dice algo, hazlo ya. Si ves una necesidad, pues suple. Me encanta. Pablo dice Lucas, que es quien narra la historia, dice: y enseguida nos fuimos en obediencia a la visión. Y escribe en tabla esto en tu corazón: demorar la obediencia es desobediencia. Demorar la obediencia es desobediencia. Y el Señor está tratando con nosotros, quiere que vayamos a más, que vayamos a otro nivel, que nos involucremos más, que arreglemos cosas en nuestra vida, que solucionemos situaciones que hemos postergado, y nosotros hoy no, mañana. Demorar la obediencia es desobediencia. Si estás oyendo la voz de Dios, eres responsable de obedecer la voz de Dios, pero te voy a dar una vuelta de tuerca. Eres bienaventurado cuando obedeces la voz de Dios. Porque si vemos la obediencia como algo obligatorio, probablemente no nos guste demasiado, ¿no? Pero si vemos la obediencia como el disfrute, el gozo del hijo que somos, entonces podemos obedecer con alegría. Y obedecer tiene que ser nuestro galardón en sí mismo. Ni siquiera lo que alcancemos por la obediencia, porque hay una recompensa a la obediencia, pero la recompensa más grande de la obediencia es la obediencia misma. Obedecer a Dios. Y Dios te va a pedir cosas a veces que son un poco difíciles. Ayer mencionaba por encima, cuando el Señor le dijo: cuando un soldado romano te haga caminar 1 milla, camina 2 millas. No era una sugerencia, era una palabra de orientación para vivir un cristianismo relevante. Porque cualquiera al que un soldado romano le pidiese que caminara 1 milla tenía que hacerlo por ley. Eso lo hacía todo el mundo. Los cristianos estamos llamados a hacer cosas que no hace todo el mundo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Si queréis ser impactantes, si queréis ser una iglesia poderosa, tenéis que hacer lo que no hace nadie. Tenéis que hacer lo que no hace nadie. Si queremos ser una iglesia más allá de lo tradicional, una iglesia que impacte su comunidad, tenemos que hacer la segunda milla. Tenemos que ser una iglesia de la segunda milla. Porque la primera milla, hay muchas iglesias que lo están haciendo, cultos. Dígame una iglesia que no tenga cultos, aunque sea por Zoom ahora mismo. Todo el mundo tiene cultos, ¿vale? Cantar, todas las iglesias, bautistas, pentecostales, carismáticas o no carismáticas, cantan. Sí, está bien y tenemos que seguirlo haciendo. Pero ¿qué tal si hacemos lo que no quiere hacer nadie? Estábamos hablando con el Ministerio de Evangelismo. Vamos a empezar a ir a la Picasen, vamos a ir a la cárcel. Nadie quiere hacer un picnic en la cárcel, ¿verdad? De normal. Nosotros sí queremos ir a la cárcel. Tenemos que atender una cárcel, un hospital, un orfelinato. Tenemos que atender y estar en lugares donde nadie quiere ir. Queremos ir a África y seguir haciendo lo que estamos haciendo en África, pero en América Latina. Nosotros queremos estar donde nadie quiere estar. De hecho, hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. Lo último de la tierra es un punto en un lugar donde nadie quiere ir seguramente. Pero nosotros sí. Somos la iglesia que tiene la misión. Si queremos ser relevantes, tenemos que ser la iglesia de la segunda milla. Y Dios nos dice que tenemos que hacer esa segunda milla. Hay cosas que cumplir, hay estándares. Y a veces nos rebotamos porque ¿quién gobierna? Que si el Partido Socialista, que si este partido. Dios no nos llamó a estar en ese tipo de negocios, ¿sabes? Pero Dios nos llamó a ser de bendición a todos los hombres. Dios nos llamó a ser de bendición a la comunidad. Y yo estoy orando. Mira, el ministerio Nehemías, el ministerio de albañiles, constructores que tenemos aquí, bueno, se ha agrandado esto aquí ya ahí. Impresionante lo que hay. Decía, yo sueño con
con que reparemos casitas para los viejitos, para gente con minusvalía, que podamos ayudar en la comunidad, que podamos servir, que podamos ser de bendición, que podamos servir en cualquier área. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Fue el cristianismo el que abolió la esclavitud en el mundo. Nosotros tenemos por herencia, hermano, el poder transformador de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, si caminamos la segunda milla, seremos una iglesia relevante. Que el efecto tomatis no nos dañe la audición. Porque ¿sabes lo que dice mi carne? Oye, es mejor no ir tan rápido, es mejor no hacer tantas cosas. Eso me lo dice mi carne, ¿eh? Soy pastor y todo, hermano, y llevo muchos años en el ministerio, pero todavía hoy, mi carne me dice, no trabajes tanto. ¿Sí? Y sí, también hay que tener cuidado pero hay que ver cuándo es la voz de Dios y cuándo es espíritu de pereza. No hagan tantas cosas. ¿Qué tal si oramos por más obreros? Pero nunca el Señor dijo, orad para que no hagáis tantas cosas. Dijo, orad por más obreros. Estamos haciendo muchas cosas porque nos hace falta más obreros. Entonces oremos por más obreros para hacer menos cosas, pero hacer las cosas que tenemos que hacer. Necesitamos hacer la segunda milla. Y yo invito a esta iglesia, de veras, seguidme en la visión, junto al equipo de trabajo de pastores, en ir a la segunda milla. No va a ser fácil. A veces nos tocará estar de madrugada, a deshora, haciendo cosas que a lo mejor dice, otro podría hacerlo. Pero ¿qué tal si vamos todos en el nombre del Señor a hacer la segunda milla? Porque yo veo que Jesús hizo la segunda milla. Él siendo Dios se hizo hombre. Él pasó hambre, necesidad, escasez. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él murió en la cruz. Él caminó la segunda milla. Nosotros tenemos que caminar la segunda milla. Necesitamos escuchar la voz de Dios y termino porque lo que tú oyes te trae bendición. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que, subraya eso en tu Biblia, esto va a ocurrir. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acontecerá. Es una promesa de Dios. Esto va a ocurrir. Si escuchas la voz de Dios, te va a ir bien. Si escuchas la voz de Dios, te vas a casar bien. Si escuchas la voz de Dios, vas a tener un buen matrimonio. Si escuchas la voz de Dios, vas a cuidar a tus hijos correctamente. Si escuchas la voz de Dios, todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita, en otras palabras, escucha, lee, reflexiona. En este libro de la ley, ¿cuánto? De día y de noche, lo conocéis todo. Y dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una consecuencia benefactora de bendición cuando somos capaces de escuchar lo que Dios tiene para decir. Haz la prueba, experiméntalo en tu propia vida. Si escuchamos la voz de Dios, hay una bendición añadida a nosotros. Y yo quiero la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, según Salomón, es la que enriquece y no añade tristeza con él. Cuando uno escucha la voz de Dios, está en la perfecta voluntad de Dios y haciendo exactamente lo que Dios quiere que tú hagas, uno está pleno. ¿Sabes lo que es estar pleno? Que no necesitas nada. Que nada te provoca a hacer algo que no sea lo que Dios quiere que tú hagas. Que tienes realmente las actitudes, los pensamientos y las decisiones correctas. Escuchemos la voz de Dios. El salmista lo tenía claro. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Elijo escuchar a Dios. ¿Lo eliges hoy también? Porque es algo que hay que elegir todos los días. No es algo que se vale para cuando me convertí. No es algo que se vale para, hace unos años que ya le dije al Señor que lo voy a escuchar. Se trata de escucharlo ahora. Y Dios está hablando. No siempre lo escuchamos, pero Dios está hablando. Y yo creo que la oración más atrevida que se puede hacer es la oración que hizo Samuel en el templo cuando era un niño. Dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y no se le ocurrió a Samuel, se le ocurrió a Elí, su mentor espiritual. Qué bueno es tener gente que te diga las buenas cosas que se pueden hacer. Elí le dijo, mira, cuando entres otra vez a la habitación y escuches la voz que diga tu nombre, di, habla Jehová, que tu siervo oye. Esa es la oración más atrevida. Esa oración convirtió al joven Samuel en un profeta de las naciones. Una oración, una palabra de Dios, una vida transformada. Una oración, una palabra de Dios, una vida transformada. Tú dices, bueno, ahora vamos a orar.
Claro, se espera que oremos después de una predicación. Pero te voy a decir algo. Esta oración te puede cambiar para siempre. Le cambió la vida a Samuel para siempre. Señor, habla, que tu siervo oye. Y entonces escuchó la palabra de Dios. Y escuchó la voz de Dios. Y fue llamado al ministerio. Jóvenes que estáis aquí, pedidle a Dios una palabra para su vida. Yo sé que estáis en edades en que, ¿qué haré en el futuro? Dios sabe. Cuando yo tenía 14 años, Dios me llamó al ministerio. Yo creo que Dios te puede llamar al ministerio. Yo creo que Dios tiene un ministerio para cada uno de vosotros. Hermanos todos, ¿qué tal si le pedimos una palabra de Dios hoy? Señor, quiero una palabra tuya. Habla, que tu siervo oye. Pero fíjate que la palabra siervo aquí es fundamental, porque si no eres un siervo, no pidas a Dios que te hable. Si no tienes un corazón de siervo, si no vas a obedecer, ¿para qué Dios va a hablar? Pero si estás listo, si realmente quieres ser un siervo, Dios quiere hablar. Algunos hermanos me escribían, ¿puedo estar en la reunión de servidores? Es que no estoy sirviendo todavía, pero me gustaría servir. Claro, la reunión es para ti entonces. Porque también puede ser que no estés sirviendo todavía, pero que quieras servir, y eso nos vale perfectamente. Dios está preparando tu corazón para servir. Vamos a pedirle hoy al Señor, con esa canción que cantábamos al principio, Señor, háblame. Señor, háblame. A veces tenemos crisis de decisión, posponiendo elecciones, decisiones, porque vamos sopesando y vamos dándole respuesta. No, yo es que no sé qué hacer y esto, pero ¿cómo te sientes? ¿No tienes paz? ¿No tienes gozo? ¿Y sigues así sin tomar una decisión? Toma una decisión. Es que llevo atascado en esta situación 5 años ¿y por qué? Cámbialo ahora mismo. ¿Sabe? El hijo pródigo estaba entre los cerdos ahí y dijo, me levantaré e iré a mi padre, ya está. ¿Sabe? ¿Por qué complicamos tanto las cosas? Somos así por naturaleza, pero ya está. Estaba allí comiendo comida de cerdo y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tu hijo. Toma decisiones. Porque te voy a decir, hoy estoy predicando acerca de escuchar la voz de Dios, pero hay algunos de nosotros que ya hemos escuchado la voz de Dios. Dios no nos tiene que repetir lo que nos ha dicho ya. Puede hacerlo en su infinita misericordia y bondad. Pero si Dios te ha dicho algo, haz lo que el hijo pródigo. Levántate y ve a tu padre. ¿Y sabes qué? El padre te va a abrazar. ¿Y sabes qué? No te va a condenar. Te va a poner un anillo en tu dedo. ¿Y sabes qué? Va a matar el becerro gordo. ¿Y sabes qué? Va a ser una fiesta. Porque nada le encanta más a Dios que escuchen su voz. Porque no hay nada que le dé más gozo a Dios que le hagan caso. Y no hay nada mejor para nosotros que actuar en obediencia a la voz de Dios. Vamos a adorar al Señor. Y dile, Señor, quiero escuchar. Quiero oírte.